activación de lo que sería el oído, ponerse salvaguardia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay estudios, ¿no?, que hablan de la influencia del sistema parasimpático con referente a la gestión del dolor, ¿no? Hablan de que el manejo de dolor se genera a través de la activación del sistema parasimpático, ¿no? El sistema parasimpático se termina, digamos, realizando la calma, el estadio de reposo, de estación, digamos, del ser humano, de cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, la búsqueda de ello se ha visto que ayuda a mejorar el manejo de dolor, ¿no? Incluso, bueno, en el caso humano, ¿no?, la práctica de lo que es la meditación, la yoga, ayuda a manejar el dolor, porque mantiene en calma al cuerpo, retira lo que son catecolaminas, endorfinas, ¿no?, todos los químicos que se generan cuando hay presencia de situaciones de estrés o situaciones dolorosas. Entonces, digamos que la evocación de todo lo que es el manejo de dolor a través de esta herramienta, ¿no?, utilizando, digamos, la parte de activar el sistema parasimpático, digamos que está llevando buen curso. Entonces, el resultado de la sesión es que el estudiante pueda conocer y comprender la importancia de los efectos diversos de los fármacos en el sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, digamos que esos son los contenidos que va a tener la clase. Vamos a hablar del sistema autónomo, de los efectos de los fármacos en el sistema autónomo, y principalmente vamos a hablar de los fármacos adrenérgicos, simpático-miméticos, simpático-cólicos y los colinérgicos, que son parasimpático-miméticos. Muy bien, entonces, ¿qué me pueden hablar del sistema nervioso? ¿Qué recuerdan del sistema nervioso? Solo lo uso cuando van a dar un examen. ¿Qué ideas tienen del sistema nervioso? Ya, utiliza el mecanismo de sinapsis para la transmisión de información. ¿Está dividido? ¿No está dividido? ¿Funciona para todo? Igual. Tiene una división, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recordar un poco cómo está organizado el sistema nervioso, ¿ya? Sabemos que está organizado de un sistema central y de un sistema periférico. El sistema central vendría a estar formado por el cerebro, el cerebelo y la espina dorsal. Lo que sería el sistema nervioso periférico son todas las ramas que salen del sistema nervioso central para distribuir la inervación a los demás órganos, ¿no?, a todas las partes del cuerpo, y de qué manera se conecta, ¿no? O, por ejemplo, vemos los nervios craneales que salen del cerebro, de la parte del cerebro, los ganglios espinales que salen de la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso, como ya habíamos visto en el gráfico anterior, está dividido en dos partes, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico tenemos a dos divisiones: el sistema nervioso somático, que es aquel que funciona de manera voluntaria, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero recoger este control remoto, yo le doy el mando para poder movilizar mi brazo y poder cogerlo. Y bueno, básicamente se evocan las funciones motoras, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo es el sistema en el cual no hay un control voluntario. Por ejemplo, respirar es una función autónoma, ¿ya? Y son funciones automáticas, no necesito programarlas, no es que necesito yo decir, ya tengo que respirar en 2 segundos, no. Es algo que propiamente está programado, por decirlo así, ¿ya? Y dentro de ese sistema nervioso autónomo tenemos el sistema autónomo simpático y el sistema autónomo parasimpático, ¿ya? El simpático, recordemos que es el sistema que nos activa, nos mantiene alerta. Y el sistema parasimpático es el que nos aletarga, nos relaja, ¿ya? Y mantiene el cuerpo en un estado de reposo. Entonces, partes del sistema nervioso que se regulan por funciones viscerales.
ir al baño, ¿no? Tu sistema nervioso autónomo, ¿no? Que yo estoy pensando, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a ir al baño? ¿Cuántos litros de agua voy tomando para regular cuánto debo ir al baño? No. O sea, automáticamente nuestro cuerpo nos avisa cuándo esa función fisiológica tiene que darse, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no me avisa, se revienta mi vejiga, ¿sí? Entonces, igual con las secreciones y la motilidad gastrointestinal, no está programado para funcionar cuando nosotros supuestamente lo programamos dentro de nuestros alimentos, ¿no? Porque es como si fuera un reloj. Sabe que, por ejemplo, a la 1 de la tarde tienes que almorzar. Si tienes una disvariancia en el horario, igual nos va a seguir segregando las secreciones gástricas, salen los ácidos clorhídricos, y por eso es que padecemos quizás mucho de que no tenemos un control en el horario de comida, padecemos la gastritis. La sudoración, la temperatura corporal, ¿no? También son mecanismos que se regulan de manera autónoma, ¿no? Ya creo que se busca que el ser vivo se mantenga en equilibrio, ¿no? Entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ese es el punto. Y cuando el cuerpo necesita activar alguno de los dos, lo hace, ¿ya? Ahora, entonces, como les decía, ¿no? La rama simpática básicamente se va a activar cuando el cuerpo se encuentra alerta, ¿no? En estado de lucha o huida, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que observamos? Observamos dilatación pupilar, por ejemplo, a un conejo y se aparece un gato. ¿Qué es lo primero que va a hacer ese conejo? Correr, ¿ya? Y a nivel ocular, ¿qué se va a observar? Las pupilas se van a dilatar, ¿no? Necesita que ingrese luz para poder ver a dónde está, para poder tener un mejor parámetro, ¿no? Inhibición de la salivación, ¿no? Porque obviamente necesitan las vías aéreas abiertas, ¿no? Entonces se inhibe la salivación. Luego va a haber una aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque necesita huir, ese conejo está corriendo, entonces está utilizando sus músculos, ¿no? Y esos músculos van a necesitar mayor aporte de oxígeno y van a necesitar mayor cantidad de, obviamente, sangre que circule transportando ese oxígeno. Entonces, por consiguiente, necesita que la frecuencia cardíaca se aumente. ¿Ya? También, ¿qué sucede? Hay una broncodilatación. Como necesito que ingrese más oxígeno, porque está corriendo, está generando más desgaste físico, se necesita que también se dilaten los bronquios para que entre mayor cantidad de aire. ¿Qué más? Va a haber inhibición del sistema digestivo, ¿no? En ese momento, no sé si les ha pasado que cuando están sumamente estresados, haciendo deporte, no tienen hambre en ese momento, porque digamos que el cuerpo necesita el desgaste de energía digamos, todo lo energético lo necesita para distribuirlo, en este caso, las funciones motoras. Entonces, uno de los sistemas que no le va a generar la muerte al paciente si lo desactiva es el sistema digestivo, no lo desactivo, ¿no? Estimulación de la liberación de la glucosa. Definitivamente se requiere liberación de glucosa para ser usada como parte de la cascada de la producción de energía, ¿no? Para producir energía de glucosa. Entonces, ¿qué más? Segregación de adrenalina y atropina. ¿Por qué? Porque son las hormonas que me van a generar la activación del sistema simpático, ¿no? Relajación de la vejiga urinaria, ¿no? Voy a generar también ese sistema porque obviamente no necesito tener la vejiga llena o es incómodo dentro del proceso de activación y de correr. Inhibición de los hormonas sexuales. Definitivamente tengo que anular todo lo que no me va a generar, digamos, la muerte inmediata del paciente, sino salvaguardar la vida del paciente. Entonces, todo lo demás inactiva para poder ser usado en este caso, en esta función motora de correr, ¿ya? Entonces, imaginemos que está corriendo el conejo y encontró un hueco y se escondió. Y ahí el gato no lo pudo sacar y se quedó ahí el conejo. Entonces, ¿qué va
simplemente empieza a calmarse, entonces también la frecuencia cardíaca empieza a reducir. Ya empieza a haber una broncoconstricción, porque si no hay movimiento, no hay necesidad de mayor aporte de oxígeno, por lo siguiente los bronquios vuelven a su normalidad. ¿Qué más pasa? Ya puede haber una estimulación del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque hubo desgastó la glucosa, desgastó todos los aportes que tenía de reserva y por consiguiente el cuerpo va a requerir otra vez recargarse, ¿no? Entonces activa el sistema digestivo, porque ahora sí lo necesita. Ya la estimulación de la vesícula biliar, ¿no? Porque evidentemente si no hay una estimulación de la activación del sistema digestivo, la vesícula biliar es parte importante dentro del proceso de digestión. ¿Qué más? Puede haber ya contracción de la vejiga urinaria, entonces ya otra vez empieza a funcionar lo que es el mantener orina en la vejiga. Y bueno, puede haber estimulación de los órganos sexuales, porque ya como no requiere distribuir su energía en funciones, digamos, elementales para su subsistencia, ya puede utilizar la energía en otras funciones del ser vivo. Entonces, sistema autónomo parasimpático es la regulación de las funciones restauradoras del cuerpo, ¿no? Genera relajación, genera enlentecimiento. En cambio, el sistema nervioso simpático va a preparar el cuerpo para la acción, para una respuesta ante el estrés, va a acelerar las funciones, ¿no? Lo que conocemos como la lucha o la huida. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos cómo es aquí tenemos cómo es la transmisión de información del sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático, ¿no? En el caso del sistema nervioso autónomo simpático, vamos a tener como neurotransmisor la noradrenalina o la epinefrina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué se va a generar en el sistema nervioso central? Se va a generar la producción de estos neurotransmisores. Luego va a haber un receptor nicotínico a nivel de los ganglios autónomos que van a recepcionar este neurotransmisor y luego cuando pasa a las neuronas eferentes van a generar, en el caso del sistema simpático, la norepinefrina, ¿ya? Y ¿quién lo va a recepcionar? Un receptor adrenérgico, ¿no? Y por consiguiente se va a generar el efecto tisular, que en este caso al hablar del simpático estamos hablando de una activación, ¿ya? En el cambio, en el sistema nervioso parasimpático vamos a observar que el neurotransmisor es la acetilcolina, ¿ya? Igualito va a seguir el mismo recorrido, va a haber un receptor nicotínico que lo va a recepcionar, luego en el ganglio autónomo se va a seguir produciendo acetilcolina y en este caso a nivel tisular, ¿qué receptor lo va a recepcionar? El receptor muscarínico, ¿no? Y se va a dar el efecto tisular, que en este caso va a ser la relajación del paciente. Entonces, sistema simpático, hablamos activación, fuga, ataque, huida, y que se segrega adrenalina. En cambio, en el sistema parasimpático, vamos a observar que el paciente está pasivo, está en descanso y que se va a segregar la acetilcolina, ¿no? Y cuando no necesitamos ni activarnos ni estar pasivos, estamos en una fase de equilibrio. Entonces, sabemos que a nivel de la glándula adrenal se van a segregar la adrenalina. Cuando hay una segregación de adrenalina que genera el sistema nervioso autónomo simpático, vamos a observar que va a haber un aumento de la dilatación de las vías aéreas, va a haber un aumento de lo que es el gasto cardíaco, va a haber un aumento de la contracción muscular, va a haber un aumento en la liberación de lípidos, ¿no? Porque lo vamos a utilizar para la formación de energía. ¿Qué más va a haber? Va a haber un aumento del estado alerta del cerebro, ¿no? A nivel mental. Va a haber un aumento de la segregación de la CTH y el TSH. Va a haber un aumento de la glucogenólisis, ¿no? Igual que, o sea, con el mismo principio, finalidad que la liberación de líquidos, y va a haber una reducción de lo que sería la motilidad intestinal.
Entonces, cuando hablamos aquí, fármacos que afectan al sistema autónomo. Si buscamos nosotros activar al sistema simpático, lo llamamos simpático mimético, ¿ya? Entonces buscamos en este caso un desequilibrio, ¿no? Equilibrio puntos entre los dos. Pero si yo necesito reforzar más el simpático, voy a utilizar el fármaco simpático mimético. Por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Si yo tengo un paciente policontuso, entonces se cayó de un quinto piso, perrito travieso, ¿no? Probablemente el paciente inicialmente ha estado con toda la segregación de catecolaminas, endorfinas, por la situación de estrés ante el trauma, ¿no? Una vez que ya digamos el cuerpo reconoció que existe la transmisión de dolor, lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Si hay presencia de dolor, ¿qué es lo que va a buscar el cuerpo? Activar el parasimpático, ¿no? ¿Para qué? Para no sentir dolor. Y si hay pérdida de sangre, ¿qué va a buscar el cuerpo? Va a querer salvaguardar la sangre, lo que queda, digamos, por decirlo así, de sangre en los órganos principales. ¿Y qué va a hacer con lo demás? Lo va a desactivar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a ese paciente? Decaído, aletargado, porque es la forma del mecanismo de defensa que va a tener el cuerpo para seguir persistiendo con vida. Pero obviamente si eso genera una complicación multiorgánica, ese paciente puede morir, ¿sí? Entonces, una forma de no dejarlo tan aletargado y tratar de, y en este caso, vamos a tener una hemorragia, ¿no? Entonces, ¿qué estabilizamos? Estabilizamos fluido, estabilizamos la pérdida de sangre que ha tenido, buscamos la forma quizá de contener el punto que está generando la hemorragia, pero a su vez buscamos activarlo porque queremos que ese paciente no pase la línea de estar muy aletargado y generar una descompensación, ¿no? Y que le genere quizás una parada cardiorrespiratoria. Entonces la adrenalina nos va a servir para generar esa reactivación, ¿no? Porque la adrenalina lo usamos cuando realmente ya estamos dentro de una fase de descompensación, a punto de una parada. O sea, cuando hablamos de un paciente quizá, cuando por ejemplo nos preocupamos en la frecuencia cardíaca de un paciente, hablando de un canino, ¿ya? Una bradicardia marcada se considera en un canino por debajo de los 40. Ya si tenemos 40 latidos por minuto, ya empezamos a utilizar alguna droga de emergencia. En principio podríamos usar quizás atropina, ¿no? Vemos que no hay respuesta, ya usamos adrenalina, ¿no? Cuando el paciente persiste y va bajando de los 40 latidos por minuto, ¿no? Entonces ya utilizo la adrenalina para poder activar ese sistema cardiovascular mientras voy compensando lo demás, ¿no? Ahora, si yo lo que busco es un desequilibrio inverso, o sea, activar, por decirlo así, al sistema parasimpático, entonces, ¿cómo se llama el fármaco que voy a utilizar? Un parasimpático mimético. ¿Ya? Ejemplo, el carbajol, ¿no? O la aregonina, ¿no? Son moduladores de la movilidad ruminal, ¿no? Estimula la contracción del músculo liso ruminal. ¿En qué caso, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de impactación, ya va a haber una reducción de lo que sería la motilidad, ¿no? La motilidad. ¿Y se acuerdan en qué casos la motilidad está reducida? Cuando está aumentando el simpático o el parasimpático. El simpático. Entonces, ¿qué necesito? Necesito activar el parasimpático para que se mueva esa víscera, ¿no? Entonces, en este caso utilizamos estos fármacos que van a ayudar o potenciar la secreción de la acetilcolina, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del simpático y buscamos un agonista, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos agonistas antagonistas? Si buscamos un agonista, ¿cómo se le llama? Simpático mimético, ¿ya? En este caso estaríamos hablando de los fármacos adrenérgicos. En el caso de buscar un antagonista, estamos hablando de los simpático-cólicos, ¿ya? Y los simpático-cólicos, por ejemplo, son los
antiadrenérgicos. En el caso de los parasimpáticos, estaríamos hablando como neurotransmisor, la acetilcolina, y buscamos parasimpáticos miméticos. Lo llamamos, parasimpáticos miméticos. En este caso estamos hablando de fármacos colinérgicos y muscarínicos, ¿no? Y un parasimpático cólico es el antagonista, que serían los anticolinérgicos o los antimuscarínicos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando tenemos un paciente intoxicado por órgano fosforado, ¿qué es lo que hace el órgano fosforado? Empieza a generar efectos muscarínicos, ¿no? Porque busca activar, digamos, a nivel de ese receptor, ¿verdad? Y utilizamos un anticolinérgico antimuscarínico. Ejemplo, la atropina, ¿ya? La atropina es un antagonista de la acetilcolina. Entonces, lo que hace es bloquear ese receptor para que no se generen los efectos colinérgicos. Por eso es un anticolinérgico, ¿sí? Ya. Entonces, cuando hablamos de los simpático-miméticos, hablamos de la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina, la norepinefrina como neurotransmisores, ¿no? Se van a unir en este caso al receptor adrenérgico, que puede ser un receptor adrenérgico alfa o beta, ¿ya? Se va a acoplar esto en la proteína G y se va a dar toda la cascada de activación. Entonces, en los receptores adrenérgicos tenemos 4 tipos, ¿ya? Y eso es importante que se lo aprendan porque lo vamos a usar mucho cuando quizás entremos a la parte de anestesia, ¿ya? Es importante saber esto, sobre todo como base para los fármacos que usamos en la anestesiología, ¿ya? Tenemos los receptores adrenérgicos alfa 1 que me van a generar una constricción, un aumento de la resistencia periférica, un aumento de la presión arterial, me van a generar hidriasis, me van a generar estímulo de contracción del esfínter de la vejiga. Los alfa 2 me van a generar una inhibición de la noradrenalina y una inhibición de la liberación de insulina, ¿ya? No me va a generar una vasoconstricción, ¿ya? Eso es importante. Va a generar, sí, que el paciente se retarde, pero no me va a generar unos efectos que sí pueden ser contraproducentes con referente a la presión arterial, ¿no? Ejemplo de ello es cuando hablamos del uso de la silacina, que se le conoce como un alfa 2 adrenérgico, pero también tiene tropismo con los alfa 1 adrenérgicos, ¿ya? Entonces no es que sea selectivo el alfa 2. En cambio, la medetomidina, la dexmetomidina, son fármacos que son selectivos a alfa 2. Por consiguiente, no me van a generar ese efecto secundario que sí podemos observar si hacemos una silacina con referente a la desregulación de la presión arterial, ¿ya? Inicialmente vamos a ver quizás que la presión arterial aumenta y luego cae, ¿ya? Lo cual no se va a observar cuando usamos un fármaco que es selectivo alfa 2, ¿ya? Entonces esto, por ejemplo, es un principio importante que debemos saber para cuando utilizamos estos dos fármacos alfa 2 adrenérgicos que nos sirven como relajante muscular, como sedante, ¿no? Para el manejo, digamos, de premedicaciones en una estrategia anestésica, ¿ya? Bueno. Después tenemos los beta 1 y los beta 2, ¿ya? Los beta 1 que me van a generar taquicardia, lipólisis, contracción del miocardio. Cuando hablamos de la beta 2, estamos hablando que vamos a tener una reducción de la resistencia periférica, una vasodilatación, una broncodilatación, un aumento de la glucogenólisis muscular y hepática, un aumento de la liberación del glucagón. Pero hay un detalle, miren, relajación de la musculatura uterina. Beta 2 es muy contrario a alfa 1, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué nos sirve también saber? Porque hay algunos químicos que no solamente pueden tener tropismo con alfa 1, sino también se puede ir a los demás receptores adrenérgicos. Entonces, saber que si
si hay algún fármaco que puede ir a cualquiera de los cuatro, podemos tener tanto vasoconstricción como vasodilatación, ¿no? Para poder predecir, ¿ya? Si tenemos un fármaco que quizás no es afín, no es afín al alfa-1, pero sí a beta-2, a beta-1 o alfa-2, probablemente sí vamos a observar, ¿no? Vasodilatación, una reducción de la resistencia periférica, o sea, me va a reducir lo que es la presión arterial, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, de esto son los inhaladores que utilizamos para el asma, ¿no? El salbutamol, que es el más conocido, es un beta-2 adrenérgico. Si bien lo que yo busco justo es la broncodilatación, este es el motivo por el cual se utilizan los inhaladores de manera tópica, porque se pueden usar de manera sistémica, pero ¿qué me puede generar? Vasodilatación, reducción de lo que sería la presión arterial, y esto sí es bastante grave, si es que quizás hay una desregulación en el paciente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque requerimos de dosis altas para que pueda llegar a vía pulmonar y generar el efecto de broncodilatación. Si yo utilizo una dosis baja, no se va a generar. Pero si yo utilizo una dosis baja que va directamente hacia las vías respiratorias, no me va a generar estos efectos que llegan a poner en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, estos beta-2 adrenérgicos los utilizamos de manera tópica. Entonces, si hablamos de simpático, sale el ganglio y del ganglio se distribuye hacia los órganos siguientes, ¿no? Entonces, a la vejiga, al útero lo relaja, al gastrointestinal también lo relaja, al vaso lo contrae, al corazón lo aumenta en motilidad, ¿no? Al bronquio lo dilata y a las pupilas también las dilata, ¿no? Entonces, cuando tenemos activación del simpático. Entonces, neurotransmisores, por ejemplo, que podemos tener cuando hablamos del simpático: adrenalina, adrenalina o epinefrina, norepinefrina o noradrenalina y la dopamina. Ya en el caso de la epinefrina tenemos su potente agonista de los receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2, ¿no? Como observamos, va a los cuatro receptores. La norepinefrina es potente agonista del alfa-1, del alfa-2 y del beta-1, pero tiene un pobre efecto en el beta-2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entre un uso de una adrenalina y de una noradrenalina, vamos a ver que quizás si yo no requiero o no me es necesario reducir lo que es la presión arterial, podría aprovechar más el uso de una noradrenalina que una adrenalina. ¿Ya? Dopamina causa liberación de la norepinefrina, ¿ya? Y activa los receptores alfa-1 y beta-1, ¿ya? Entonces me va a activar segregación de la norepinefrina, pero a su vez la dopamina va a ir directamente o tiene un tropismo alfa-1 y beta-1. Entonces, hablando de los simpaticomiméticos, ya les habíamos mencionado: adrenalina, epinefrina, efedrina, fenilefedrina. ¿Qué es lo que genera, no? La adrenalina, vemos que, por ejemplo, vamos a un receptor beta, se une y va a activar, digamos, al AMP cíclico, ¿no? A través de el uso de la ATP, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a empezar a haber ingreso de calcio y por consiguiente va a haber un aumento de la contractilidad, la contracción. Entonces va a haber una vasoconstricción y un aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel del músculo cardíaco, justo eso es lo que vamos a observar. Vamos a observar que hay un ingreso de calcio y este ingreso de calcio va a hacer que empiecen a contraerse las fibras musculares, ¿ya? Y esto va a generar una contracción. En el caso del músculo liso, vamos a observar que sigue un ingreso de calcio, sigue produciendo
va a activar el sistema CAM y luego se va a activar también la motilidad, en este caso de la miosina, y de lo que está reactivo se va a activar, ¿ya? Y va a incrementar la tensión del músculo. Ahora, cuando tenemos un shock anafiláctico, que es una reacción de hipersensibilidad 1, esto lo vamos a observar quizás con una picadura de algún insecto, al colocar alguna vacuna, ¿no? Se podrían observar estos casos, ¿no? Los típicos perritos que parecen boxeadores. Si bien se utiliza una dexametasona, hay casos en los cuales es muy severa este shock anafiláctico y debemos usar adrenalina. Porque ¿qué vamos a observar? Vamos a observar un shock circulatorio, o sea, probablemente haya una hipotensión y por compensación vaya a haber una taquicardia, ¿no? Como hay una reducción de la presión arterial, ¿qué va a buscar el cuerpo? Va a buscar querer aumentar el pasaje de la sangre, porque va a sentir que hay una pseudo hipovolemia, ¿ya? O sea, el cuerpo va a sentir como hay una vasodilatación, va a sentir que hay menos cantidad de sangre, va a bajar la presión arterial. ¿Por qué? Porque como aparentemente hay poca sangre en el vaso sanguíneo que tiene un diámetro más grande, va a disminuir la presión, o sea, la fuerza no va a ser tan fuerte, tan grande. ¿Y qué va a hacer el cuerpo para compensar? Aumentar el gasto cardíaco para poder aumentar la presión arterial, ¿no? O sea, lo que busca el cuerpo, pero no lo logra desde una situación así. ¿Qué más ocurre? Pueden haber obstrucciones de las vías aéreas inferiores, ¿no? En algunos casos la epiglotis se inflama, obstruye las vías aéreas, ¿no? Por ejemplo, en brachiocefálicos, un shock anafiláctico bastante grave, ¿ya? Puede haber broncoespasmo, ¿ya? Y por consiguiente disnea. Síntomas cutáneos, vamos a ver sudoración, ¿no? Las especies que se puede sudar, y el edema, ¿no? Que es lo más marcado, y bueno, lo más conocido es el angiedema, ¿no? Entonces, la adrenalina nos sirve para revertir estos efectos, ¿no? Porque se acuerdan que lo que vamos a generar broncodilatación. Entonces, me va a ayudar por este lado, toda la presión arterial va a aumentar, y vamos a ver que va a generar una eliminación de la vasodilatación, una restauración por consiguiente de la presión arterial, va a restaurar la actividad cardíaca y va a producir la vasodilatación. Dosis que podemos utilizar va a depender mucho por el motivo exacto, ¿no? En el caso de una resucitación cardíaca, podemos usar una dosis de 0.5 a 0.5 miligramos por kilo. Siempre ideal es manejarlo intravenoso, ¿ya? En caso de anafilaxia podemos utilizarlo a 0.02 miligramos por kilo, intravenoso también. Y darse cuenta que las dosis son muy diferentes, ¿ya? Entonces tampoco no es porque yo diga, ay, voy a usar adrenalina, tengo una reacción anafiláctica, uso adrenalina, ¿no? Y vamos a usar la misma dosis de una resucitación, ¿no? ¿Ya? Porque buscamos simplemente bloquear esos efectos que están viéndose por el efecto de shock, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de un asma felino, cuando tenemos quizás una broncolatación con un broncoespasmo que es muy marcado, como en un caso de emergencia que podemos utilizar, hacer 1,1 mililitros por paciente, ¿no? En este caso. Y lo podemos ir diluyendo en solución salina, ¿ya? Para irlo pasando de manera lenta, ¿ya? Por paciente, en este caso por 5 kilos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es un gato promedio de 4 o 5 kilos, ya más o menos la regula 0.4, 0.5, ¿no? Ya, para más o menos tener la regla práctica. La epinefrina, ¿no? En combinación con anestésicos. Ya, ustedes sabemos que la epinefrina nos va a generar vasoconstricción, ¿sí? Entonces, si yo lo utilizo asociado a un anestésico local, por ejemplo, una lidocaína, me va a ayudar a que el efecto analgésico
y anestésico me dure más, ¿ya? Porque va a contraer los vasos sanguíneos periféricos. Por ejemplo, tengo acá una lesión que tengo que suturar, ¿no? Entonces, por alrededor hago mi bloqueo y contiene lidocaína con epinefrina. Entonces, ¿qué va a suceder? Me va a cerrar los vasos sanguíneos de alrededor y va a hacer que la lidocaína se quede más tiempo, o mejor dicho, demore más en ser absorbido, ¿no es cierto? Porque va a contraerme la vasculatura superficial, ¿ya? Entonces me va a prolongar el efecto, va a reducir el flujo sanguíneo cutáneo y también me ayuda a controlar hemorragias locales, ¿no? La epinefrina. No sé si en alguna ocasión han escuchado de que a veces hay hemorragias que no se pueden controlar fácilmente y le aplican de manera en instilación a la adrenalina, ¿ya? Básicamente ese es el principio. Como la adrenalina genera vasoconstricción, me va a ayudar a controlar hemorragia, ¿no? Truco, por ejemplo, ¿no? Como situación práctica, ¿no? Que yo lo he utilizado. Los típicos perros que se pelean en la calle, se jalan las orejas y las orejas sangran como si el perrito se fuera a morir desangrado. Entonces, muchas veces el someterlo a ponerle alguna sutura, algún punto de ajuste, a veces no es suficiente, e incluso como es una zona muy irritada más la inflamación, ingresas la aguja y sangra más. Entonces, un truco para manejar la hemorragia en esos casos puede ser la aplicación de adrenalina y hacer la hemostasia por compresión. ¿Adrenalina y epinefrina es lo mismo? Entonces lo coloco y hago una compresión y me va a ayudar justo a generar esto, ¿ya? Y me maneja las hemorragias, ¿ya? Obviamente no es un ideal para una cirugía. Por ejemplo, tengo una hemorragia interna y le echo adrenalina encima, o sea, no es lo ideal, pero digamos que en praxis antigua, de colegas más antiguos, sí lo hacían, ¿ya? Y funcionaba, no es lo ideal, o sea, obviamente, y esto lo recalco porque en la actualidad no se hace, pero digamos que eran situaciones en las cuales se aprovechaba el fármaco, ¿no? Ya. Hablando de los agonistas beta-2, ya, justo como ya les había mencionado, el salbutamol, que lo utilizamos en caninos felinos, y el clenbuterol en equinos, en equinos con EPOC se utiliza mucho, como también un broncodilatador, ¿no? Vemos que estos beta-2 son simpático-miméticos y bueno, básicamente van a encontrar su receptor a nivel de los músculos, de los glóbulos, ¿no? ¿Y qué van a generar? Van a generar la relajación del músculo liso, de los bronquios, también generan una relajación del útero y a nivel del sistema vascular, por eso que genera una vasodilatación, ¿no? Es importante saber que los beta-2 selectivos los utilizamos, como ya les había mencionado anteriormente, por vía aérea, ¿no? Para evitar los efectos secundarios a nivel sistémico y utilizarlo de esta manera menos dosis. Ya, eso es un principio que siempre lo van a tener que manejar y se lo van a llevar para la anestesiología, ¿ya? Lo ideal del uso de cualquier fármaco y aprovechar sus efectos benéficos es utilizarlo a menos dosis en combinación con otros fármacos. O sea, mientras menos dosis utilices del fármaco, quizá buscando otro que te haga una sinergia positiva, te vas a evitar que se generen los efectos secundarios, ¿no? Entonces, esa idea es por la cual se utiliza de manera tópica a nivel pulmonar que a nivel sistémico, porque de funcionar va a funcionar, pero a nivel sistémico lo vamos a usar a dosis altas que sí van a generar probablemente una vasodilatación, una hipotensión en el paciente que lo use, ¿ya? Entonces eso es digamos, lo que queremos rescatar de estos receptores, ¿no? Siempre con sus aerocámaras, ¿no? Ya, bueno, es una forma casera de realizar una aerocámara, ¿no? Estar combinado con ellos, ¿no? Del perrito, del gatito. ¿No? En caballos incluso hay mascarillas adaptadas de manera especial, ¿no? Para poder nebulizarlos. Y bueno, como vemos, ¿no? En este caso
y bueno, empieza a activar a través de la proteína G la producción de la conversión del ATP, y esto va a activar por consiguiente a la AMP cíclico junto con la gliciclasa, y bueno, me va a generar una proteína quinasa A, ¿no? La cual se va a activar al dividirse, ¿no? En proteína quinasa A y las unidades regulatorias, ¿no? Y esta proteína quinasa A es la que me va a generar el relajamiento del músculo liso. Ya. Incontinencia urinaria en perro, ¿no? Entonces también sabemos que va a haber una insuficiencia del esfínter uretral, entonces también, por ejemplo, en casos así, lo podemos utilizar para generar la relajación y el vaciamiento, ¿no? De la vejiga. Ya, en este caso, por ejemplo, tenemos la fenilpropanololamina, ¿no? Que de la misma manera no tiene sus receptores, en este caso a nivel de la mucosa de la uretra y de la vejiga, y bueno, me van a generar el efecto de relajación, ¿no? A través de diversos receptores, ¿no? Tanto los nicotínicos, los adrenérgicos alfa 1, beta 3, que no hay muchos, pero bueno, también los hay, los beta 3, y muscarino 3, ¿no? Que va a generar la tonicidad del músculo liso uretral a través del alfa adrenérgico para generar una relajación del músculo destructor con el receptor beta adrenérgico, ¿no? Este es el caso de la conocida propanterina, ¿no? Utilizado en este tipo de casos, ¿no? Ahora, el incremento de dosis va a ser escalonado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que iniciamos con una dosis base con estos pacientes, y si vemos que va mejorando, digamos, la contención de la orina, entonces nos vamos permaneciendo con esa dosis hasta cumplir nuestra meta de tiempo de uso, y lo vamos bajando gradualmente. Pero si, por ejemplo, empezamos con una dosis, este paciente no vemos un efecto favorable, podemos ir aumentando gradualmente la dosis hasta tener la dosis efecto adecuado, ¿no? Efectos adversos: la hipertensión, la reducción del apetito, la agresividad, puede incrementar la agitación en pacientes con ansiedad, ¿no? Entonces, tener cuidado con ellos, ¿no? Porque son, digamos, tiene alfas 1 y receptores beta, ¿no? Con referente a la dosis, es 1 miligramo por kilo. Se puede inicialmente indicar cada 8 horas, de ahí se puede bajar cada 12 horas, ¿no? Depende mucho de la evolución del paciente. Ya en este caso, este fármaco es un poco dependiendo a cómo va efectuando en el paciente, ¿no? Ya, entonces, agonistas betas, adrenérgico beta, tenemos el propranolol, el timolol, el atonolol, el metoprolol, el nadolol, solatol. Que hacen reducir el trabajo del miocardio, tratamiento de hipertensión, tratamiento en la insuficiencia cardíaca progresiva. ¿Ya? Como vemos aquí, el propranolol va a unirse junto con su receptor beta, y lo que va a hacer como un simpaticolítico, ¿ya? Es no activar el AMP cíclico. Entonces, si no lo activa, ¿qué se va a generar? Reducción del ingreso de calcio, y por consiguiente va a haber una reducción de la contracción, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del timolol, el timolol es un fármaco que se utiliza para casos de glaucoma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas? Es la reducción de esa presión, ¿no? Entonces, el timolol va a ayudar a eso, que no haya tanta contracción, digamos, de la musculatura a nivel ocular, y me ayuda a que esos vasos sanguíneos bajen la presión que tienen a ese nivel, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, observamos, ¿ya? Acerca de los fármacos colinérgicos, ¿ya? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona? ¿Ya? Tenemos, en este caso, la acetilcolina, ¿ya? Y
se elimina de la neurona presináptica a la neurona postsináptica, ¿ya? Ahí vamos a tener tanto los receptores muscarínicos que van a recepcionar la acetilcolina, y si hay acetilcolina que sobra, o sea, va a haber acetilcolina que quizás se va a quedar aquí en el medio, ya, para volver a reaprovecharlo, ¿qué es lo que sucede? Se degrada, se divide en colina y en acetato, y luego la neurona presináptica lo aprovecha, ¿no? En este caso la colina, y nuevamente se elabora la acetilcolina dentro y lo vuelve a segregar, ¿ya? Esto, digamos, es un mecanismo normal para mantener la acetilcolina, no se genere, digamos, un efecto parasimpático mimético, ¿ya? Sino un estado de equilibrio, ¿sí? Y cómo se degrada a través de las acetilcolinesterasa, ¿ya? Muy bien, entonces, fármacos parasimpáticos miméticos, agonistas. Tenemos la acetilcolina, la metacolina, el carbamazol, el betamicol, la muscarina, la pilocarpina, ¿no? El carbecol, la arecolina, ya habíamos hablado que le van a ayudar como parasimpáticos miméticos a activar, ¿no? El movimiento a nivel digestivo, ¿no? Para animales mayores y difíciles. Ahora, como parasimpático cólico tenemos los antagonistas, ¿no? Ya les había comentado sobre la atropina. El glipopirrolato es un fármaco también que funciona muy similar a la atropina. La hipertrofión y la escopolamina. La escopolamina, que justo la utilizamos en casos de cólico, en casos de éxtasis a nivel digestivo, ¿no? Entonces, en animales menores se ha escuchado que se utiliza mucho, ¿no? Cuando hay algún caso de infartación o cuando tenemos una mala digestión, que es lo primero que hace el cuerpo es llenarse de gases, y por consiguiente se mantiene con la motilidad más lenta, ¿no? Entonces la escopolamina ayuda a retirar el cólico a través de la motilidad, ¿no? Porque empieza a eliminar estos gases que se quedan acumulados a nivel digestivo. Acción directa. ¿Ya? Tenemos, digamos, el efecto parasimpático mimético, son farmacocolinérgicos que pueden tener una acción directa y una acción indirecta, ¿ya? La acción directa son aquellos receptores agonistas que se van a dar a nivel de los alcaloides o de los ésteres de colina, ¿no? Ésteres de colina, la acetilcolina por excelencia, la betanecol y el carbacol, ¿no? En el caso de los alcaloides tenemos a la pilocarpina. Acción indirecta son los inhibidores de la colinesterasa. Ahí tenemos la fitostigmina, la neostigmina, la pirostigmina, la dromominum, y básicamente lo que van a hacer es el reactivador de la cloridoxina. Sí. Entonces, hablando del betanecol, por ejemplo, ese fármaco lo vamos a utilizar en casos de ilioparalíticos postquirúrgicos, ¿no? Como vemos, va a haber una segregación de acetilcolina, ya, que se va a dar para poder ayudarnos con generar ese aumento de la motilidad del peristaltismo a nivel digestivo, ¿ya? Va también funcionar como receptor estomacal y va a aumentar el apetito, porque definitivamente si hay motilidad va a haber actividad, y por consiguiente el cuerpo va a tener la necesidad de activar el sistema del apetito. ¿Ya? El betanecol lo podemos utilizar en casos de retención urinaria no obstructiva, ¿no? Mientras no haya una obstrucción, vamos a ayudar a la motilidad, en este caso vertical, para que pueda darse el efecto de fricción, ¿no? En gatos lo podemos usar de 2.5 a 5 miligramos por kilo, y en perros utilizamos de 5 a 25 miligramos por kilo
Ahora, recordar, ¿no? En el caso del músculo liso, los parasimpáticos miméticos que van a generar a nivel del tracto gastrointestinal un incremento del tono y la motilidad. A nivel del tracto urinario va a haber un aumento de la contracción de la vejiga y de los uréteres. A nivel del sistema respiratorio vamos a observar una broncoconstricción y a nivel ocular vamos a ver una constricción pupilar, o sea, lo que conocemos como una mioconstricción. Entonces, es por ello que cuando tenemos un paciente, ¿qué más vamos a observar? Vamos a observar el incremento de las secreciones glandulares, la sudoración, lacrimales, bronquiales, salivales. Algo muy parecido a lo que pasa a una intoxicación por orina fosforada, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay segregación de acetilcolina, entonces terminaría convirtiéndose en un parasimpático mimético, ¿no es cierto? Pero que observamos a un paciente con intoxicación por órganos fosforados. Observamos incremento de las secreciones, principalmente salivales, ¿ya? Y gastrointestinales también, ¿ya? Porque hay un aumento de la motilidad, en este caso de gastrointestinal, y por eso es que podemos observar, así como en la imagen, diarreas, ¿no? Y se observan diarreas con una mucosidad bastante prominente. ¿Por qué? Porque la mucosidad es parte del aumento de la motilidad. ¿Qué más observamos? Observamos a pacientes con miosis, ¿ya? Nos observamos así, con miosis, ¿ya? ¿Se acuerdan, no? Miosis, midriasis, ¿sí? ¿Qué más observamos en estos pacientes? Algunos incluso tienen dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, y eso es lo que principalmente observamos para poder darnos cuenta el por qué, por ejemplo, utilizamos una atropina como antídoto, ¿ya? O sea, digamos que es el término que le colocamos, pero en realidad más que llamarlo antídoto es un antagonista, no lo usamos como un antagonista, porque hay mayor segregación de acetilcolina. Entonces usamos una atropina para bloquear la recepción de la acetilcolina y reducir los efectos que vemos aquí, ¿ya? Por eso que lo primero que pasa cuando le pones atropina al paciente post-intoxicación es observable que es la dilatación pupilar, o sea, vamos a ver un paciente midriático, ¿ya? Y dependiendo de la dosis de atropina que uses, puedes tener a un gato internado post-intoxicación un par de días porque se quedó ciego, pseudo ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó una midriasis persistente por 2 días y ese paciente, al no poder regular la luz, porque el gato necesita menos cantidad de luz para no afectar su retina, el paciente no puede irse de alta porque no vea, le fastidia la luz, hasta que nuevamente empieza a recuperar la contractibilidad del retractor pupilar, ¿ya? En el caso de la pilografina, que me va a ayudar la contracción ocular, va a disminuir la presión ocular, va a mejorar el flujo del humor acuoso, ¿no? Como vemos aquí en la primera imagen tenemos una desregulación, digamos, de la presión, acá ya tenemos un poco más contraído la pupila y también me ayuda a regular el humor acuoso. Chicos, ¿les parece si